Hay una declaración de independencia de Estados Unidos, y esos son los derechos de los que Francisco Suárez habló. No escribió sobre el derecho a la vida, sino sobre el derecho a la autopreservación. Escribió sobre los derechos a la perfección natural de la naturaleza humana, que es el derecho a la libertad y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y escribió sobre los derechos a la felicidad, lo mismo que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y Francisco Suárez, sus escritos influyen en este escritor de látigo, Hugo Grotius, uno de los escritores más citados por los fundadores de los Estados Unidos a principios de los años 17, a mediados de los años 70. Puedes rastrear este pensamiento de la ley natural católica que aún se enseña en las escuelas de derecho estadounidenses. Existe la idea de que los derechos en nuestra Declaración de Independencia provienen del pensamiento católico en lugar del protestante. Hoy hay un bien conocido derecho iluminado llamado John Locke. También influyó en los fundadores de la República estadounidense. Defendió los derechos naturales inalienables dados por Dios, aunque sus escritos apuntan a un universo aleatorio sin Dios. Esa es la paradoja de John Locke. Argumentó en una imagen amplia que no existe Dios y el universo es aleatorio y sin sentido. Argumentó que tenemos derechos inalienables dados por Dios, aunque no sé cómo lo reconciliar. El punto es que tanto escritores protestantes como la Ilustración en la fundación de la República estadounidense impulsaron ideas aceptadas como derechos naturales, vida, libertad y felicidad, basados en la ley natural católica y los escritos de Aristóteles, Tomás de Aquino y Francisco Suárez. Por lo tanto, América hoy es presuntamente protestante, pero está realmente conectada como república católica. La Constitución también es presuntamente difícil de ser católica. ¿Y por qué decimos eso? Primero, ¿qué es una Constitución? Y una Constitución es un documento en el que los derechos naturales de los ciudadanos que hemos pisoteado anteriormente por un régimen tiránico se transforman en derechos políticos por el nuevo régimen en la Constitución. Así que una Constitución incluye derechos políticos. La Constitución es un derecho natural a la luz que se codifica en derechos políticos dentro del sistema jurídico. La Constitución define derechos naturales ganados en la Revolución y el procedimiento para garantizarlos. Por ejemplo, los británicos acompañaban tropas con familias estadounidenses dañando casas donde se alojaban. Así que en la Carta de Derechos, el gobierno tiene el derecho de no dar citas a tropas con ciudadanos estadounidenses. Eso está codificado. El abuso de poder británico se aborda en la Carta de Derechos de EEUU. Y cuando los británicos confiscaron armas, la Carta de Derechos consagra el derecho a portar armas. La Constitución de EEU reacciona a los abusos británicos enfrentados por los colonos, asegurando que esos abusos estén codificados en la Carta de Derechos. Y usted descubre que a través de revoluciones a lo largo de la historia, que cuando la gente ha sido abusada de cierta manera, el área de abuso que ha experimentado, cuando hay una revolución o reforma, esa área de abuso se aborda específicamente en la nueva Constitución. Esto ocurre repetidamente en la historia humana. Un principio central de la Constitución de EEU es el federalismo. La idea del federalismo es que las decisiones se tomen localmente, preferiblemente a nivel estatal en lugar de federal, manteniendo así el poder político a nivel comunitario. Y esa es la idea del federalismo. Hay muchos escritos que llaman periódicos federalistas entre la Declaración de Independencia y los derechos en la Constitución. Hay una serie de artículos llamados periódicos federalistas, donde los escritores de la Constitución estaban discutiendo en público y periódicos y publicando folletos sobre la relación entre el poder federal y el poder estatal. ¿Y cuál es la mejor forma de lograr un equilibrio saludable de los cheques y equilibrios de poder entre la autoridad federal y estatal? Bueno, esta es la idea del federalismo que surgió en la Guerra Civil estadounidense cuando la gente hablaba de los derechos estatales. Si un estado dice que no puede mantener esclavos, ¿por qué el gobierno federal tiene el derecho de anular esto? Así, los derechos de los estados se asociaron con el derecho a la esclavitud en los años 1860 y 1850. Incluso hoy, los derechos de los estados son cruciales. Los estados pueden determinar la educación y la policía en sus comunidades, no el gobierno federal. No tenemos una policía federal, tenemos policía estatal, de condado, de ciudad y de municipio, diversos tipos de policía en América.
Un ejemplo de federalismo, y he descubierto esto cuando me mudé a América por primera vez en 2007, es que cuando conduces a la temporada electoral, ves que no solo tienes elecciones para alcalde de la ciudad, sino que tienes elecciones para quién será el sheriff. Y veniendo de Inglaterra, nadie nunca elija a tu policía. Nadie nunca elija a su jefe de policía, y al jefe de policía, quien sea el jefe de policía de su ciudad o condado, es un papel muy poderoso. ¿Y así en América elegirás a tus sheriffs? Y los sheriff son la última palabra en ley y orden en su condado de Erich como sheriff. Y esos sheriffs son la ley y contratan a diputados y diputados de sheriff y son responsables ante el electorado local. No solo el sheriff es responsable. Otra cosa que me sorprendió al votar en 2016 en Estados Unidos fue que en Michigan y en todos los estados votas por quien quieres en la Corte Suprema. Puedes votar por quien deseas en tu Corte Suprema estatal. Nunca había oído hablar de eso antes. En Gran Bretaña, el gobierno selecciona a los jueces sin intervención del pueblo. No sé cómo está aquí en Nueva Zelanda. Es de la misma manera aquí. Bueno, en nuestras elecciones en América votamos por nuestros jueces a nivel estatal, votamos por nuestro sheriff a nivel de condado e incluso votamos por cosas como el comisionado de drenaje. Me sorprendió que esperara saber sobre los drenajes. ¿Es un problema político en América? Al parecer sí lo es. La Junta de Educación es crucial porque quien vote en ella determina la política educativa para los niños, como si aprenden sobre la homosexualidad a los 4 años o no. El principio del federalismo dice que el poder político debe evolucionar en el nivel más bajo posible en la sociedad, para que el gobierno sea responsable ante la gente. Y eso es lo que pasó en el experimento estadounidense. El federalismo tiene como objetivo mantener el poder político a nivel comunitario y no a nivel federal. El propósito del federalismo es un pequeño gobierno. Actualmente hay un gran gobierno federal fuera de control que cuesta billones de dólares al año y un estado administrativo con miles de reglas que afectan todos los aspectos de la vida de los ciudadanos sin votación en el Congreso. Esto se llama estado profundo o estado administrativo. En los últimos 2 años, el sistema legal estadounidense ha cambiado a gran escala y afecta directamente esta área porque hay un principio llamado principio de Chevron. Hay una demanda en Virginia Occidental, la Agencia de Protección Ambiental de la EPA contra Chevron, la compañía petrolera, creo que es así. Y se trataba de algún tema sobre contaminación. El Tribunal Supremo sostuvo que si el Congreso votó A, B y C, pero la agencia federal influye en la ley con un conjunto diferente de circunstancias, entonces la agencia puede establecer reglas aplicables a eso. Si el Congreso vota por A, B y C, la agencia federal puede votar por D porque está en armonía con el Congreso. El Congreso no votará una nueva ley para cada circunstancia conocida como la doctrina de Chevron o deferencia de Chevron. Y desde mediados de los años 80 hasta hace 2 años, en realidad el año pasado, las agencias federales se quedaban sin miles y miles de reglamentos bajo el principio conocido como deferencia de Chevron, pero tenían derecho a hacer esto. Y luego el año pasado, algunos valientes pescadores de langosta de Maine demandaron hasta el Tribunal Supremo. Y la Autoridad Oceánica Nacional decidió que, basándose en algunas reglas propagadas por parte del Congreso muchos años antes, estaban a poner un observador en cada barco de langosta para asegurarse de que todas las langostas tenían el tamaño correcto. Esos observadores cobrarán a los pescadores de langosta 700 SL al día, lo que arruinaría a los pescadores. El pescador de langosta dijo que esto no fue imaginado por el Congreso, este es el Estado administrativo fuera de control. Y queremos que este derecho se les elimine. Y fue a la Corte Suprema, y el año pasado la Corte Suprema anuló toda la doctrina de Chevron. Y básicamente dijeron, si el Congreso no votaba a favor, no puedes convertir esto en ley. Y 40 años de burocracia administrativa del Estado acaba de ser golpeada con un golpe de pluma. Fue un cambio increíble. El año pasado hubo un caso sobre un pescador de langosta de Maine desafiando a la Autoridad Oceánica Nacional. Así que la razón por la que fue derrotada fue porque había una nueva mayoría conservadora en la Corte Suprema. Solo había una autoridad conservadora suprema en la Corte Suprema porque Trump obtuvo 3 elecciones en su primer mandato. Las elecciones tienen consecuencias profundas. La mayor influencia del presidente en la sociedad estadounidense es cuántas elecciones obtienen en la Corte Suprema. Eso influirá en las decisiones durante las próximas décadas. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad está diseñado para mantener el poder administrativo en el nivel local tanto como sea posible.
Sin embargo, hemos visto el crecimiento de un gobierno federal que busca controlar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. ¿Cómo pasó esto? El federalismo, una idea protestante, se basa en la libertad moral, que puede convertirse en licencias morales. En contraste, la subsidiariedad católica, basada en la ley natural católica, argumenta que todo debe tener un propósito moral. Subsidiariedad en el pensamiento católico, que es paralelo al federalismo y al pensamiento protestante. La subsidiariedad significa que las personas también pueden, bajo su propia capacidad, hacer lo que la sociedad no debe hacer por ellos y lo que pueden lograr los pequeños grupos o individuos. Grupos y sociedades más grandes no deberían hacerse cargo. Cuando crecí en la Unión Europea, en los años 80, había un hombre llamado Jacques Lowe, jefe de la Comisión Europea, y él continuaba hablando de subsidiariedad. Me sigo preguntando, ¿qué demonios es la subsidiariedad? Cuando era niño, a unos 10 o 11 años, nunca había oído hablar de la subsidiariedad. Y esto fue antes de Google porque no podías entender lo que significa subsidiariedad. Finalmente descubrí que se trata de un principio de poder descentralizado basado en la ley natural católica de Europa. Ahí es donde iba con la Comisión Europea. Así que lo que vemos hoy en América es que los enormes poderes del gobierno federal sugieren que el federalismo ha fracasado. Thomas Aquinas escribió que el niño pertenece al padre y no al Estado. Estaríamos de acuerdo con él en eso. Si visitara la Unión Soviética, descubriría que una madre y un padre eran básicamente una pareja reproductora y el Estado poseía a sus hijos. El Estado podía quitarles a sus hijos y ponerlos en cualquier parte del país. Podrían forzarlos a entrar en el ejército, ejecutarlos o ponerlos en una fábrica según desee el gobierno. En la Unión Soviética, los niños eran esencialmente propiedad del gobierno. Era simplemente una pareja de reproductores. Y en la Unión Soviética, si tuvieras 10 hijos, serías conocido como Mat Geroi, panameño. Mat Geroi, una madre héroe. Mat Geroi significa una madre héroe. Cuando trabajaba en la antigua Unión Soviética, visitaría a las damas de Azerbaiyán, que tenían una pequeña medalla de estaño aquí, y tenía USR SSSP, que es USSR en ruso. Y tenía un escrito de Mat Geroi, soy una madre héroe con más de 10 hijos. Y si tuvieras 10 o más hijos, recibiste un premio como un coche Lada, lo que probablemente no vale la pena, pero ¿y tú? No puedes cantar 10 niños en un coche de la guarda. De acuerdo, ya sabes, necesitas unos 4 niños para poner 4 coches de almacenamiento para poner a tus hijos en eso. Pero de todos modos te convirtiste en madre héroe. Pero el punto es que el crecimiento del Estado ha desplazado el papel de la familia en la sociedad. Así que en el pensamiento católico es el deber de los padres cuidar, proporcionar, educar y nutrir a sus hijos para que sean ciudadanos morales. La responsabilidad no es del Estado. En el pensamiento católico es responsabilidad de los padres enseñar la moralidad, el autocontrol, la restricción personal y el pensamiento crítico. ¿Estaríamos de acuerdo con eso como adventistas? Los católicos argumentan que el Estado secular no puede hacerlo porque el Estado secular es secular y no cree en la moralidad en sí. Solo pueden hacer cumplir el aprendizaje mediante la coacción o indoctrinación en las escuelas públicas. En Gran Bretaña, donde fui criado, tuvimos indoctrinación en el sistema de escuelas públicas, un sistema secular. No sé cómo es en Nueva Zelanda, pero probablemente tengas un sistema de escuelas públicas secular que promueve ideologías seculares y no necesariamente enseña moralidad a la próxima generación. El crecimiento del estado de niñera ha desplazado a la familia en nuestras sociedades occidentales. Los programas de bienestar público y el sistema judicial penal efectivamente han destruido las funciones de los padres en sus familias o han eliminado completamente a los padres. El gobierno federal tiene el coraje de dirigir un sitio web llamado fatherhood.gov, donde esto es un intento federal de enseñar a los hombres la paternidad. Pero en realidad un padre guía a sus hijos, ya sea que el Estado solo puede obligar a esos niños. La verdadera virtud moral y el objetivo de la libertad solo pueden lograrse a través de familias moralmente sanas, no mediante un Estado niñera o programas de bienestar público. Esto es pensamiento católico. Por eso los defensores del gran gobierno no quieren una sociedad de individuos morales autocontrolados. Las familias son destruidas por programas de bienestar social, la justicia penal, el encarcelamiento masivo y la indoctrinación en escuelas públicas, por lo que el Estado se convierte en la autoridad suprema en la educación y crianza de la próxima generación, reemplazando a los padres. Esto es lo que ha pasado en el Estado protestante, que se ha vuelto loco, como en América hoy. La versión católica de la subsidiariedad promueve una familia fuerte como unidad central de la sociedad y el federalismo.
La versión más ligera de la subsidiariedad protestante no fomenta ni la libertad ni la moralidad, sino que ha contribuido al declive moral del estado de bienestar y al colapso de la familia nuclear. Así es como los católicos perciben lo que ha sucedido en América. Esencialmente, argumentan que América está vinculada como católica, que los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad provienen de la ley natural católica, no del pensamiento protestante. Si América desea volver a ser grande, como en la consigna Make America Great Again, necesita regresar a una versión católica que nunca tuvo en primer lugar, no a sus raíces protestantes. Y como adventistas decimos que América va a tener una asociación con la Iglesia Católica, la segunda bestia de la revelación. Estamos asociados con la primera bestia de la Revelación 13. Hemos predicado eso durante más de 150 años. Y los católicos ahora dicen lo mismo, que América tiene que volver a convertirse en una nación católica para restaurarla a su grandeza original imaginada por los fundadores y los creadores. Entonces, ¿qué decimos aquí hoy para concluir? El papel profético de América en los últimos días de la Tierra está claramente definido en las Escrituras y en el espíritu profético. Entendemos que Estados Unidos al final se unirá con el Papa y formará una unión de persecución de Iglesia y Estado para formar su propia unión de Iglesia y Estado entre el Papa y los Estados Unidos. La bestia y su imagen impondrán el culto falso, es decir, el culto dominical mundialmente usando mandatos económicos, no comprar, no celulares y eventualmente la pena de muerte para los que no reciban la marca. Ese es el mensaje de la Revelación 13. Lo tocamos esta mañana. Estamos repitiendo esta tarde y en respuesta a los 3 mensajes de ángeles de la Revelación 14, llamamos a toda la humanidad a rechazar este culto falso, coercitivo y a adorar al verdadero Creador en verdad y obediencia. Lo que significa mantener el día de sábado santo según el 4º mandamiento. Hoy, Estados Unidos vive un cambio cultural profundo tras las últimas elecciones. En el momento en que el presidente Trump fue elegido, es como si, la censura se detuviera casi de la noche en las redes sociales. Es como tú. Hay un nuevo aire de libertad en la nación y ahora puedes hablar sin miedo a ser cancelado. En octubre, diciendo lo mismo, serías cancelado por la sociedad educada. La gente está resurgiendo. El péndulo comienza a oscilar desde una versión rígida del secularismo donde todo vale y la gente se siente disgustada por los extremos. El péndulo empieza a retroceder y ¿dónde se balanceará? ¿Se moverá hacia una versión protestante de América? Probablemente no. Volverá a conectar a América con una visión católica, como una república católica. Las recientes elecciones representan un rechazo a las ideologías despertadas que dominan a la izquierda dura. Ahora hay una inclinación hacia una visión más nacionalista y pseudocristiana. Cada vez más higo público en los Estados Unidos, en la esfera de las redes sociales, abrazan abiertamente la fe católica y la renovación espiritual del presidente Trump también puede llevarlo a Roma. Es interesante que el primer viaje que hizo después de ser reelegido presidente fue la apertura de la Catedral de Notre Dame en París. Tenía importancia en que fue a Notre Dame para la apertura de esa catedral después de que se quemara hace 3 años. Hacer que América vuelva a ser grande puede llevar eventualmente a hacer que el anticristo vuelva a ser grande. Todavía no sabemos, solo Dios lo conoce. Así que la visión católica de América es católica, etiquetada como protestante y operando de manera secular. Y el oscilamiento cultural actual en América puede llevarla no a volver a las Escrituras, sino que puede llevarla a Roma y finalmente a su papel de perseguidor del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo he enumerado aquí para ti. Estamos bien familiarizados con los 3 mensajes angelicales de la Revelación 14. Revelación 13 habla de estas fuerzas. El papado en América se unió para oprimir la verdad y coaccionar al culto falso en el mundo. Y la respuesta de Dios es enviar 3 mensajes de misericordia a este mundo moribundo. Y el primer mensaje de misericordia está aquí, donde se dice que vi a otro ángel volar en lo alto del cielo con el evangelio eterno para predicar a quienes habitan en la tierra y a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en voz alta, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. ¿Y cómo resumes eso en una frase? Es momento de mostrar tu fidelidad a Dios mediante la verdadera adoración. Es momento de elegir a Dios y cómo deseas ser adorado. Ya sabes, si cuando tenemos un aniversario de boda, sé que a mi esposa le gusta, digamos, un cierto restaurante. Si paso por ese restaurante en nuestro aniversario de bodas y voy a Taco Bell, a pesar de que me gusta Taco Bell, tendrás Taco Bell aquí. Sí,
Mi esposa no estará contenta conmigo porque sé que le gusta otro lugar y realmente no le gusta Taco Bell. Y para mí, la comida es comida. Sin embargo, para mi esposa es fundamental que celebremos nuestro aniversario en su restaurante predilecto. Dios ha definido cómo debemos adorarlo. Por lo tanto, Dios ha establecido las pautas sobre cómo debemos rendirle culto. Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Existen maneras de adorar a Dios que son de su agrado y otras que no lo son. Si tienes dudas, examina Isaías 58. Dios está insatisfecho con la adoración de su pueblo y se dedican a ciertos comportamientos. Así que el resumen de la Revelación 14, el mensaje del primer ángel es este. Es hora de mostrar públicamente tu lealtad a Dios a través de la verdadera adoración. El segundo mensaje de ángeles está listo en la pantalla ahora. Por lo tanto, otro ángel dijo que Babilonia ha caído esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones beban del vino, de la ira o de la ira de su fornicación. Si resumes eso en una frase, dirías esto. Es hora de conocer por ti mismo las verdades de las Escrituras. Si no conoces la verdad, te engañarás por las mentiras. Así que desde hoy es hora de conocer la verdad de la Escritura, saber por ti mismo en lo que crees y por qué crees, y ser capaz de mostrarlo en la palabra de Dios. Tal vez una cosa buena que hagas en el próximo año es memorizar las 28 creencias fundamentales con una referencia a guiones. ¿Tiene 3 páginas de largo? Probablemente podrías hacerlo para la reunión del campamento del próximo año para memorizarlo. No es tan largo, pero memorizar las 28 creencias fundamentales para que sepas lo que crees y tienes todas las referencias de las Escrituras que lo respaldan porque necesitas saber lo que crees. Cuando el ángel dice que caída es Babilonia la gran y hizo que la nación beba el vino de la ira para la fornicación. Babilonia ha introducido falsas doctrinas en este mundo. Ayer hablamos de la única doctrina falsa que es la inmortalidad del alma. Afecta a todas las principales religiones del mundo de hoy y viene de Satanás. Y si no conoces la verdad de las Escrituras sobre lo que sucede al morir, estarás vulnerable a los engaños en los últimos tiempos. Hay un capítulo en un libro en gran controversia llamado El Ministerio de los Ángeles Malvados. Satanás, los ocultos están en nuestras tierras en el extranjero buscando engañar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Por lo tanto, el resumen del primer mensaje de los ángeles es que es el momento de mostrar públicamente tu lealtad a Dios a través de la verdadera adoración. El mensaje del segundo ángel es lo siguiente. Es hora de estudiar y conocer por ti mismo las verdades de las Escrituras para que no te engañes por las falsas doctrinas que provienen de Babilonia. Y el tercer mensaje de ángeles es este. El tercer ángel los siguió y dijo en voz alta, si alguien adora a la bestia a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, el mismo bebí del vino de la ira de Dios, que se derramó sin mezcla en la copa de su indignación. Y será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento se elevará para siempre. Y no tienen descanso ni día ni noche para adorar a la bestia a su imagen y quien reciba la marca de su nombre. Lo que vemos aquí es que está llegando un momento de coacción a nivel mundial. La pandemia solo fue el preludio de lo que viene. Habrá un tiempo de coacción cuando el mundo entero tendrá que elegir la verdadera adoración o la falsa adoración. El nivel de coacción será mayor a todo lo visto antes. Y si resumen este mensaje aquí, diría esto, es hora de prepararse espiritualmente, emocionalmente y financieramente para la batalla final. Es hora de volver de esta reunión de campamento y decir qué tengo que hacer para arreglar mi casa para la batalla que viene. Así que en la vieja armada, cuando vieron un barco enemigo en el horizonte, el baterista golpeaba 2 cuartos. Cuando golpearon 2 cuartos, todo en las cubiertas de armas fue dejado en la garra del barco o arrojado por la nave. Así que lo único que quedó en esos cubiertos de armas era el cañón listo para disparar con los hombres. La nave estaba lista para la batalla. Y cuando ganaste 2 cuartos, todo lo que no era necesario para la batalla simplemente desapareció de esa nave. Y sabemos que viene una batalla. Es hora de ganar 2 cuartos. Es momento de librarnos de las falsas deidades y las trivialidades que dominan nuestra mente y tiempo libre, impidiéndonos conocer la verdadera verdad. Es momento, hermanos y hermanas, de declarar públicamente su fidelidad a Dios mediante la decisión sobre el verdadero culto. Es hora de estudiar, conocer por ti mismo la verdad de las Escrituras y saber por ti mismo lo que crees. Y es hora de prepararse espiritualmente, financieramente y emocionalmente para la batalla. Cuando digo emocionalmente, significa todo lo que te queridas hoy. El país que amarás, la familia que amarás, el trabajo que amarás algún día te quitarán.
Es hora de reconocer que estos son solo regalos temporales de Dios y nuestro premio principal está en el cielo arriba. Lo guardaremos para nosotros mismos. Como dijo Jesús, nuestro tesoro está en el cielo, no en la tierra. Es el momento de reconocer todos nuestros deseos y anhelos en este mundo. Y hay tanto amor y apego en este mundo que algún día puede volverse en nuestra contra. Así que no estemos demasiado emocionalmente involucrados en nada en este mundo. Es hora de reconocer que financieramente cubrirá el tiempo, especialmente cuando el CBDC salga, cuando no puedes gastar tus fondos en la proclamación del Evangelio. Así que es hora de comprar literatura y distribuirla. Es hora de apoyar a los evangelistas en sus propias comunidades. Es hora de poner tu riqueza en el reino, el uso del reino, porque viene un momento en que ya no puedes hacerlo. Y ese día viene. Es tiempo de prepararnos espiritualmente para lo que viene. Sabemos que enfrentaremos persecución si somos leales a Dios. ¿Estamos listos para ello emocionalmente? ¿Y hemos preparado a nuestras familias para el día en que ya no estemos cerca? Sé que intelectualmente habrá persecución, pero emocionalmente ¿estoy listo para aceptarla? Y como pastor, ¿sí he preparado mi rebaño? Como padre, ¿he preparado a mi familia para el día en que ya no esté allí durante mucho tiempo? ¿Están capacitados para vivir y proclamar el Evangelio durante mi ausencia prolongada? Es hora de prepararse. ¿Vinimos a la reunión del campamento? Sí, para conocer a nuestros amigos. Sí, vinimos a la reunión del campamento para pasar un buen rato. Pero estoy predicando esto hoy porque es hora de irme a casa de la reunión del campamento y prepararme para lo que está por delante. Y si no te preparas, te estás preparando para fallar. Entonces, estos 3 mensajes de ángeles son muy importantes para hoy. Dejé pasar los primeros 2, 3 puntos. Estoy luchando con el lag de tiempo ahora mismo. ¿Oíste lo que dije? ¿Oíste lo que dije? Es hora de adorar a Dios en espíritu y en verdad y elegir su verdadera adoración. Debemos preparar nuestras almas porque una batalla espiritual, emocional y financiera se avecina. Y es hora de pasar nuestro tiempo libre no mirando fútbol, ni los grillos o el rugby o lo que estamos en nuestro jardín. Es hora de aprender lo que creemos y saber lo que creemos y no tener que preguntar a alguien más en qué creo realmente en este tema. Como adventistas, durante demasiado tiempo hemos confiado en lo que está impreso en nuestros libros y las declaraciones de nuestra conferencia general para decirnos lo que creemos. Es hora de que sepamos por nosotros mismos en lo que creemos y por qué lo creemos, y seremos capaces de dar una razón inteligente para la fe que tenemos tan querida. Así que en la próxima reunión del campamento, algunos de ustedes se pondrán de pie aquí y recitarán las 28 creencias fundamentales. ¿No sería maravilloso? Quizás alguien lo haga por nosotros. Puede que no esté aquí el próximo año. Sí, gracias, hermana. Aún entonces deberías conocerlas. Por tanto, durante esta reunión del campamento, no solo establecemos nuevas amistades, sino también reafirmamos nuestro conocimiento. Quiero motivarte para que profundices aún más en tu fe en el Señor Jesucristo y comprendas la relevancia de nuestra era. Que estamos viendo la profecía cumpliéndose frente a nuestros ojos, y esa profecía y las implicaciones vendrán llamando a nuestra puerta, ya nos guste o no. Y necesitamos estar listos para brillar en las horas más oscuras de la tierra. Como dijimos ayer, Dios, en sus misteriosas formas, se aseguró en su providencia de que no fueron Abraham e Isaac viviendo en 2025, sino nosotros. Su confianza está en nosotros para resplandecer por Él en la hora más sombría de la tierra. No lo defraudemos. Incline nuestras cabezas para una palabra de oración, Padre Celestial, mientras reflexionamos sobre los cambios en las naciones que nos rodean. Padre querido, te agradezco inmensamente por la palabra segura de profecía. Y Señor, mientras la oscuridad se acumula más y más a nuestro alrededor, deja que esas pequeñas velas de luz en la palabra del Señor, la palabra de Dios, brillen cada vez más intensamente. Señor, que nuestras vidas brillen cada vez más brillante por ti en la oscuridad del engaño, las mentiras y la mentira que cubre nuestro mundo de hoy. Oh Padre, que sepamos la verdad, nos defendimos de la verdad y compartamos la verdad sin importar lo que pase hasta que Jesús vuelva. Así que Padre, implante la verdad en nuestros corazones y mentes, o danos el don de la retención de la memoria. Danos el don del tiempo. Señor, que seamos fieles administradores del tiempo que nos has dado para que podamos dar una razón para la fe que tenemos tan querida. Padre, cuando Jesús vuelva a venir en las nubes de gloria, cada uno de nuestros nombres se encontrará en el libro de vida del Cordero. Entonces, hasta ese día glorioso, Padre, que cada uno de nosotros sea fiel en cualquier parte de la viña que nos llames para vivir y servir en Jesús. Oramos el nombre santo, ejército,